la bienvenida, diviértete interactuando con el público en tiempo real. La verdad es que hoy la luz no favorece mucho porque el día está un poco barrunto. De repente entran unas ráfagas de luz, como ahora, y de repente se apaga. Bueno, a nosotros lo que nos ocupa el día de hoy es leer Este dolor no es mío, que lo escribió Mark Walling. Y Mark Walling me dejó un ejercicio para ver mi historia familiar. Entonces, rápidamente les explico que yo tomé una situación que estoy viviendo ahora que no me agrada mucho y le empecé a describir así, lo más rápido que se me ocurrió. Y le iba agregando cosas, lo leo en voz alta y luego voy aplicando lo que el señor Mark Walling nos está explicando acá para sacar una frase nuclear que le llama a él y ver qué es lo que nos atormenta. Entonces, en la página 69, el autor dice que el lenguaje nuclear, fruto de la guerra, tiene unos efectos psicológicos y de un efecto en la historia familiar que no les permite a estas personas que pasaron por esta situación superar algunas cosas. Entonces, dice que cuando los miembros de una familia han sufrido o han perecido en una guerra o han cometido actos de violencia en ella, nosotros podemos heredar un verdadero campo de minas virtual de traumas. Si no establecemos conscientemente la relación para llegar a comprender que estamos reviviendo experiencias de otras décadas, podemos convertirnos en herederos de diversos miedos, a que nos rapten, a que nos expulsen de nuestro hogar, a que nos etcétera, como si esos sentimientos fueran nuestros. Bienvenida Niurka, y él es Prak, nos va a contar una historia. Era un niño de origen camboyano de 8 años, revoltoso, que no había conocido nunca a su abuelo, al que habían los yemeres rojos. Estos habían acusado al abuelo de ser espía al servicio de la CIA y lo habían con una guadaña, que es una herramienta agrícola larga y afilada. Prak solía hacerse heridas en la cabeza y sus padres, llamados Rit y Sita, que eran supervivientes de primera generación de los campos de Camboya, buscaron ayuda para él. Rit y Sita con S, eran unas personas muy corteses y de habla mesurada, y parecía que estaban encorvadas bajo la carga que unía a los dos. Me explicaron en su inglés chapoteado, que había salido de Camboya siendo adolescentes, casi una década después del final de las y se habían trasladado a Los Ángeles, donde habían tenido a su hijo, su único hijo. Prak tenía ahora 8 años y había sufrido muchas contusiones en la cabeza. Rit, el padre, me explicó que Prak se arrojaba de cabeza intencionadamente, al parecer, contra paredes o postes de metal. Además, Prak jugaba a diario con una percha, con la que golpeaba el suelo o el sofá, gritando. Las conductas del niño evocaban un eco siniestro del asesinato de su abuelo paterno. El lenguaje nuclear de Prak no solo se expresaba verbalmente en las palabras, sino que también se manifestaba físicamente de dos maneras inquietantes. Al acercarse en la percha, Prak estaba reproduciendo de manera macabra las heridas que infligió a su abuelo al darse golpes en la cabeza. Prak reproducía las lesiones que sufrió su abuela. No, y la cosa es que muchas personas no cuentan esto porque es muy trágico. Y resulta que los secretos tampoco se pueden guardar. En muchas familias que han sufrido hechos trágicos o dolorosos, el pasado tiende a quedar enterrado.
Los padres creen mejor no hacer sufrir a sus hijos innecesariamente y suelen guardar silencio, a pesar de que sus palabras son la puerta de acceso al pasado. Creen que cuanto menos sepa un niño, yo también lo creía, más aislado y protegido estará. Prague no sabía nada de los campos ni de la y lo peor de todo era que ni siquiera sabía nada de su abuelo paterno. De hecho, le habían dicho que el segundo marido de su abuela era su verdadero abuelo. Por desgracia, guardar silencio acerca del pasado para inmunizar a la generación siguiente no suele surtir efecto. Triste. Lo que oculta a la vista y a la mente rara vez desaparece. Antes bien, suele reaparecer en las conductas y en los síntomas de nuestros hijos. No fue fácil explicar estos conceptos a Reed y a Sita. Era como si hubiera un velo cultural, un manto de negación que impidiera hablar para nada del genocidio. Solo miramos hacia adelante, no al pasado, decía Sita. Tenemos suerte de haber sobrevivido y de estar en América, en Norteamérica, decía Reed. Ambos solo estuvieron dispuestos a dar el paso siguiente cuando les hube explicado que, al parecer, el pasado estaba cobrando vida de nuevo en los sufrimientos de Prague. Vuelva a su casa y cuente a Prague lo del padre de usted, dije a Reed. Explíquele cuánto lo quería y cuánto lo sigue echando de menos. Ponga sobre la cama del niño una foto del padre de usted, de su verdadero abuelo, y dígale que su abuelo lo protege y le bendice la cabeza por la noche mientras duerme. Transmítale la imagen de que, ahora que el padre de usted lo bendice, Prague ya no tiene por qué hacerse daño en la cabeza. El último paso fue el más difícil. A mí me parecía que Prague no solo se había identificado con su abuelo, sino también con él que le había asestado el golpe mortal. Expliqué a Sita y a Reed que los que han hecho daño a los miembros de nuestra familia ingresan en nuestro sistema familiar y que podemos identificarnos con ellos cuando han sido censurados en nuestra conciencia. Por eso hay que perdonar. Le expliqué que los hijos de los verdugos y los de las víctimas sufren de manera similar y que debemos albergar sentimientos de buena voluntad hacia todos los afectados. Bien difícil. Dando un paso más, cuando somos capaces de rezar por igual por los que hicieron daño a los miembros de nuestra familia y por aquellos a los que han hecho daño a nuestros familiares mismos. Estamos apoyando a nuestros hijos y a los hijos de ellos. Sita y Reed lo entendieron, afortunadamente, y por el bien de su hijo. Eran budistas practicantes y dijeron que llevarían a Prague, a la pagoda, el templo de esta religión, tal como se practica en Camboya, y quemarían incienso por el padre de Reed, así como por para que pudieran quedar libres los descendientes de ambas familias. 3 semanas después de la visita de Prague a la pagoda y protegido ya de noche por la foto de su abuelo, el niño entregó a Sita la percha y le dijo: mamá, ya no tengo que jugar con esto. Gracias a Dios. Uf, qué difícil. Y aquí continúan también los cuentos de Camboya o las historias de Camboya que también había empezado a narrarnos Marian Rojas Estapé. Seguimos. Dolor familiar, silencio familiar. A ver. Ok. Gretchen, que ya habíamos oído una historia sobre ella, de la que ya hemos hablado en este libro, llevaba consigo los sentimientos de ansiedad de su abuela, única superviviente de una familia que había perecido en Auschwitz. La abuela de Gretchen había sido incapaz de apreciar el don de haber sobrevivido
al holocausto y había ido por la vida como un fantasma, mientras sus hijos y sus nietos tenían que tratarla con mucho tacto para no afligirla más. No se podía hablar con ella de su familia muerta. Se le ponían los ojos vidriosos y palidecía. Era mejor dejar bien guardados sus recuerdos. La abuela quizás sintiera el deseo inconsciente de morir con el resto de su familia. 2 generaciones después, oído a la tambora, Gretchen heredó estos sentimientos y cargó con la imagen de querer morir incinerada como la familia de su abuela. Y entonces aquí él nos va a explicar el lenguaje nuclear de Gretchen. Ella decía, voy a evaporarme, mi cuerpo se incinerará en cuestión de segundos. Lady Molleja, Génesis, bienvenida a la lectura. Cuando Gretchen hubo reconocido que estaba enredada con el trauma de su abuela, contó por fin con un contexto que le permitía entender los sentimientos que portaba consigo. La invité a que cerrara los ojos y visualizara que la tenía en brazos su abuela y todos los demás miembros judíos de su familia a los que ella no había llegado a conocer. Cuando Gretchen se representó aquella imagen reconfortante, dijo que sentía paz, sensación que hasta entonces no le había resultado familiar. Comprendió que su deseo de incinerarse había estado relacionado con sus parientes, a los que habían incinerado en el sentido literal de la palabra. En aquel momento se le desvaneció el impulso y dejó de sentir la necesidad de morir. Aunque Gretchen se identificaba con su abuela, es posible que se identificara también con los que había la familia de su abuela. Si Gretchen habría reproducido inconscientemente la agresión de los y había continuado con este patrón. No es raro que se produzcan estas identificaciones con los y es preciso tenerlas en cuenta cuando se observan conductas en miembros de las generaciones posteriores de la familia o si el trauma es mayor, las consecuencias son mayores. Las cárceles del miedo, que es sincronía. Steve sufría ataques de pánico cada vez que visitaba cualquier lugar que fuera nuevo para él. A Steve le bastaba con entrar en un edificio nuevo o en un restaurante que no conocía, o con viajar a una población donde no había estado nunca. Siempre que se encontraba en un entorno que no le era familiar, se disociaba. Decía que tenía sensaciones de desmayo, una impresión de mareo que lo dejaba negro por dentro y lo hacía sentir que se le venía encima al cielo. Oído a la tambora las palabras que nosotros mismos nos decimos. Además de estas sensaciones, solía tener taquicardias y sudores intensos. A observar estas reacciones. No recordaba nada de su infancia que pudiera haberle producido unos miedos tan intensos. Y pasa, para que se sintiera protegido, su mujer y sus hijos compartían con él la prisión constante del territorio familiar. No salían de vacaciones ni iban a restaurantes nuevos, ni había ninguna otra sorpresa en su vida. Hay gente que no le gustan las sorpresas, a mí me encantan. Lenguaje nuclear de Steve. A ver, ¿cómo se explica esto? Bienvenida Rosa Milano, Alexander, Joslis y José Rafael. Mi amor, saludos a tu gente. Y dice así, el lenguaje nuclear de Steve. Voy a desaparecer, quedaré aniquilado. Juancho, bienvenido. Un repaso de la historia familiar de Steve puso de manifiesto el origen de su falta de seguridad. 75 miembros de su familia habían perecido, por Dios, en el Holocausto. Literalmente los habían arrancado del entorno familiar de sus hogares.
en el pueblo donde habían vivido toda su vida y los habían trasladados a un sitio nuevo, el campo de concentración donde los habían sistemáticamente. Cuando Steve descubrió aquella relación suya con los miembros de su familia, comprendió el contexto de los ataques de pánico que le habían estado limitando la vida. Bienvenida, Jane Pereira. Estamos leyendo Este dolor no es mío, de Mark Woolley. Y él nos está narrando historias como esta de Steve. El miedo se le alivió al cabo de una sola sesión cuando entendió. Steve asumió una nueva imagen de sus parientes, a los que vio en paz y bendiciéndolo para que fuera libre, y así abrió las puertas de alambre de espino de su vida anterior y pudo salir a una vida nueva con ánimo aventurero y de explorar cosas nuevas. A semejanza de Steve, Linda también sufría ataques de pánico que le impedían sentirse segura. Se encerraba en una cárcel de miedos. El mundo no es un lugar seguro, decía. Tienes que ocultar lo que eres. Si la gente descubre demasiado acerca de ti, te pueden hacer daño. Había tenido desde siempre, que ella recordara, pesadillas en las que la secuestraban unos desconocidos. Recordaba que, de niña, nunca quería quedarse a dormir en las casas de sus amigas. Ahora que Linda ya tenía más de 40 años, seguía sin ir a ninguna parte, casi nunca estaba encerrada. Como le sucedía a Steve, Linda vivía en la cárcel de un miedo que ella no era capaz de relacionar con ningún hecho de su infancia. Cuando le pregunté por su historia familiar, bienvenido Brian, me contó un relato que había oído de niña cerca de la hermana de su abuela que murió en el Holocausto. Iriani Malpica, bienvenida Brian e Isa. Estamos leyendo Este dolor no es mío. Sigo. Ella oyó de niña que la hermana de su abuela murió en el Holocausto. Linda se documentó sobre lo sucedido y descubrió que su tía abuela había vivido escondida en la casa de un vecino hasta que alguien de otra familia se enteró de que era judía. Entonces, a la hermana de la abuela la habían secuestrado unos desconocidos, los soldados nazis, y le habían matado de un tiro en una cuneta. Entonces, lenguaje nuclear de Linda, como lo describe el experto Mark Woolley. El mundo no es un lugar seguro. Tienes que ocultar lo que eres. La gente te puede hacer daño. Fabián Navarro, bienvenida Angelita. Cuando Linda pudo comparar su lenguaje nuclear con la tragedia de su tía abuela, dispuso de un contexto en el que entender sus sentimientos de ansiedad. Se imaginó que tenía una conversación con su tía abuela en la que ésta se ofrecía a protegerla y a ayudarla a que se sintiera segura. Angelita, bienvenida. Con esta nueva imagen, Linda sintió que podía volver a dejar los sentimientos de ansiedad en la persona de su tía abuela, de donde habían surgido. Aunque muchos de nosotros no tenemos familiares que murieran ni que participaran en el Holocausto, ni tampoco en el genocidio armenio, ni en los campos de la muerte de Camboya, ni en la hambruna de Ucrania provocada por Stanley, ni en las masacres de China, Ruanda, Nigeria, El Salvador, la antigua Yugoslavia, Siria e Irak, la lista es interminable. Los vestigios que dejaron la guerra, la violencia, los asesinatos y violaciones, la opresión, la esclavitud, el exilio, los éxodos forzosos y otros traumas que sí sufrieron nuestros antepasados pueden infundirnos los muchos miedos y ansiedades que padecemos creyendo que surgieron en nosotros mismos. Nuestra frase nuclear puede ser el vínculo que nos permita distinguir lo que pertenece al pasado de lo que es de ahora. ¿Ok?
¿Qué tal? Uf, denso. Sigamos con este dolor no es mío de Mark Walling. Desenterrar el origen de tu frase nuclear. Yo me ayudé con la inteligencia artificial. Niurka Koromoto, bienvenida mi amor, gracias por estar allí. Y nos quedan 4 minutitos y dice acá, la frase nuclear suele evocar sensaciones y sentimientos de miedo. No basta con pronunciarla para observar una reacción física fuerte en nuestro cuerpo. ¿Qué tal? Muchas personas afirman que se sienten sacudidas por dentro por oleadas de sensaciones cuando se dice en voz alta la frase. Buenos días, mi amor. Saludos a Rosita y a Yadira. Esto se debe a que la frase nuclear surge a partir de una tragedia no resuelta. La cuestión es la siguiente: si esa tragedia no es nuestra, ¿de quién es? Aunque seamos nosotros quienes pronunciamos la frase nuclear y quienes portamos sus temores, ese miedo original puede arrancar de un hecho trágico que tuvo lugar incluso antes de que naciésemos. Lo que nos preguntamos es, oído a la tambora, Sebastián Micha, bienvenido, ¿a quién pertenece ese miedo original? Repítete tu frase nuclear. Siente cómo vibra en tu interior. Escucha dentro de ti. Imagínate por un momento que esas palabras pertenecen a otra persona. Hasta puede ser interesante que escribas tu frase nuclear para tenerla delante visualmente. Oye la frase de una persona que vivió un trauma grande o que cargó con sentimientos profundos de duelo o de culpabilidad o que murió de forma violenta o lamentable. Hay que revisar. O que hizo una vida vacía o de desesperación callada. Esta frase puede ser la frase de tu madre o la de tu padre. Puede pertenecer a tu abuela, a tu abuelo o incluso a tu hermano o hermana mayor o a un tío o tía tuyos. Y ahora la frase sigue viviendo en ti. Y eso provoca miedos y una cantidad de cosas. Dice acá, las frases nucleares son unas frases nómadas, semejantes a los vendedores ambulantes que van llamando de puerta en puerta hasta que alguien, ¿qué tal?, les invite a pasar. Bienvenido a Encantado 34. Pero las puertas donde ofrecen su mercancía, las frases nucleares son las psiques de los miembros sucesivos de un sistema familiar. Y las invitamos a pasar sin ser conscientes de ello. Parece que compartimos una obligación inconsciente de resolver las tragedias del pasado de nuestra familia. Es posible que estés compartiendo el duelo no resuelto de tu abuela por la muerte de tu madre, de su marido o de un hijo y que lo compartas intentando inconscientemente curar el dolor de la familia. Ese no es nuestro trabajo. Si hay café, salud por eso. Continúo. La sensación de tu abuela de que lo he perdido todo puede seguir viviendo dentro de ti en forma de miedo por tu parte a perderlo todo tú también. ¿Qué tal? Estas frases afectan al modo en que te conoces a ti mismo, afectan a las decisiones que tomas, afectan a cómo reaccionan tu mente y tu cuerpo al mundo que te rodea. Imagínate el efecto que puede ejercer en el fondo de tu conciencia una frase como "me van a abandonar", en el momento en que el hombre de tus sueños te pide que te cases con él, o considera el efecto que puede tener la frase nuclear "haré daño a mi hijo" sobre el complicado estado biológico y emocional de una joven futura madre. ¡Oh, qué barbaridad! A ver, voy a terminar este parrafito para no dejar esto guindando. Aquí dice, escucha de nuevo las palabras de tu frase nuclear. Pronúncialas en voz alta. Gracias por los toc y los comentarios. ¿Estás seguro de que esas palabras son tuyas? ¿Qué miembro de tu familia habría tenido motivos para sentir eso mismo?
Piensa en tus padres y en tus abuelos. ¡Wow! ¿Vivieron algún hecho que fue tan doloroso que no volvieron a hablar de ello nunca o casi nunca? ¿Perdieron a un hijo recién nacido o tuvieron un aborto involuntario en un embarazo avanzado? ¿Sufrió alguno de ellos el abandono por parte de un gran amor o perdieron a un padre, madre o hermano cuando eran jóvenes? ¿Se sintieron culpables de haber hecho daño a alguien o de alguna otra cosa en general? Si no se te ocurre nada, ve a la inteligencia artificial. Puedes remontarte incluso una generación más hasta llegar a tus bisabuelos o a un tío o tía tuyos. Y después viene una historia de Zack que voy a contar mañana a las 8 de la mañana hora de Venezuela por acá. Y voy a dejar colgada esta lectura del día de hoy en YouTube, Instagram y TikTok. Y agradecida por el acompañamiento, y el que quiera hacer el ejercicio está en el libro Este dolor no es mío de Mark Bowling. Buenísimo. Gracias por estar allí. Un besito. Hasta mañana.